Cuando entiendes que a nadie le importas, todo se vuelve más simple. Inspirado en Carl Jung. ¿Alguna vez te has sentido perseguido por un recuerdo que se niega a soltarte? Ese instante aparentemente insignificante, un comentario fuera de lugar. En una reunión, un tropiezo entrando a un salón lleno de gente, un silencio incómodo en medio de una conversación, que en tu mente se vuelve catástrofe. Pasan horas, días, incluso años, y sigues repasándolo como si fuera una película. En alta definición. Detienes, rebobinas, analizas cada gesto, convencido de que todos te juzgaron, de que jamás lo olvidaron. Pero si les preguntaras hoy, probablemente ni lo recuerdan. Lo que para ti fue tormenta, para ellos fue espuma que se disolvió en segundos. Y aquí está la revelación. Vivimos atrapados en la ilusión del reflector. Creemos que hay una luz invisible apuntando a cada uno de nuestros defectos, mientras una audiencia implacable toma nota de nuestros errores. Carl Jung lo dijo claro, ese reflector no existe. La audiencia es una ficción. Cada quien está demasiado ocupado ensayando su propio papel para mirar el tuyo. La prisión invisible observa tu vida durante una sola semana y notarás cuántas decisiones tomas desde una pregunta silenciosa. ¿Qué pensarán de mí? Antes de publicar algo en redes. Antes de mandar un mensaje. Antes de entrar a una sala o de sonreír en el momento correcto. Revisamos cada palabra, cada gesto, como si todo el mundo llevara un cuaderno anotando nuestras fallas. Pero la verdad es brutal. Nadie está escuchando esa música, excepto tú. La paradoja humana, mientras te obsesionas por cómo luces ante los demás, ellos hacen exactamente lo mismo. Cada persona vive en una jaula de autoconciencia, convencida de ser el centro de la mirada ajena. Lo que parece conexión social muchas veces no es más que un coro de soledades ensayadas. Piensa en esas noches de insomnio en las que repasaste palabra por palabra una conversación. Creíste que marcaba tu destino, mientras la otra persona probablemente la olvidó antes de dormir. El precio de la máscara, lo que Jung llamó la persona, es la máscara que llevamos para encajar. La pulimos, la defendemos, la cuidamos de grietas, pero, al hacerlo, olvidamos al ser auténtico, que queda escondido en la sombra. Y la ironía es devastadora. Todos estamos demasiado ocupados protegiendo nuestras máscaras como para realmente mirar la de los demás. La liberación aquí está el punto de giro. Si el público no existe, si el reflector es ilusión, entonces eres libre. Libre para arriesgarte a ser tú sin la carga del juicio imaginado. Libre para hablar desde tu verdad. Libre para fracasar sin que ese fracaso se convierta en cicatriz eterna en la mente ajena. Y lo más paradójico, cuando dejas de intentar impresionar, es cuando más auténtico y magnético te vuelves. El reto, pregúntate, ¿cuánto de tu vida ha sido moldeado por la persecución invisible de la aprobación? ¿Qué sueños soltarías si no tuvieras miedo al juicio? ¿Qué verdad dirías si no necesitaras aplausos? La libertad auténtica no es que todos te quieran, es no necesitar que te quieran para vivir tu verdad. Reflexión final. Jung nos recordó que la individuación, ser realmente quien eres, es el destino de cada ser humano. Pero para alcanzarlo, debes soltar la muleta de la validación constante. Cuando lo haces, no solo te liberas tú, liberas también a los demás del peso de sostener tu valor. La autenticidad es contagiosa. Tu libertad se convierte en invitación. Y entonces, surge la revolución silenciosa, vivir desde ti mismo, no desde el reflejo de otros. Ahora te pregunto, el teatro de las ansiedades invisibles. Piensa en esas noches en que el sueño no llega, porque tu mente repite, una y otra vez, una conversación trivial. Cada palabra, cada gesto, cada pausa, analizados como si tu vida dependiera de ello. Te torturas creyendo que esa frase mal puesta, esa sonrisa a destiempo o ese silencio incómodo definieron tu valor ante la otra persona. Pero si pudieras entrar en su mente, descubrirías algo perturbador. Ni siquiera lo recuerdan. Lo olvidaron horas después, arrastrados por el torrente de sus propios miedos, dudas y reflexiones internas. Y aquí aparece la verdad cruda. La ansiedad social no surge porque seamos frágiles o neuróticos,
sino porque operamos bajo un modelo falso de la realidad. Creemos vivir bajo un microscopio, con todos juzgando cada detalle de nuestra existencia. Pero ese microscopio no existe. La mirada de los demás es fugaz, distraída, consumida por sus propias batallas internas. Observa la vida cotidiana. El que llega tarde al trabajo siente que todo el mundo lo condena, pero en realidad nadie lo nota, y si lo hace, lo olvida en minutos. El que da una presentación se castiga pensando que cada error fue ridiculizado, mientras sus colegas están demasiado ocupados dudando de su propio desempeño. El que evita reuniones sociales cree que todos lo ven como aburrido, cuando en verdad simplemente se diluye en el fondo, invisible, porque los demás también están ocupados ensayando su papel. El que edita un correo 100 veces imagina que cada palabra será escrutada, sin ver que nadie tiene la atención suficiente para leer con tal intensidad. ¿Lo ves? Lo que nos une no es la realidad, sino la ilusión compartida. Lo fascinante es que cada quien teme ser el centro de atención, y al mismo tiempo es incapaz de recordar los detalles del otro. Es un teatro de espejos, cada actor convencido de que todos los ojos lo observan, mientras lucha por recordar sus propias líneas, calcular sus gestos y mantener en pie su papel frágil. No, hay público. Solo un conjunto de actores nerviosos, cada uno ahogándose en sus propias distracciones internas. Y aquí llega la liberación que Jung señaló. Si no hay reflector, si nadie nos vigila con la intensidad que imaginamos, entonces lo que queda es un espacio brutal de libertad. Podemos dejar de actuar. Podemos arriesgarnos a ser auténticos. Podemos soltar las cadenas de un juicio inexistente y vivir, no para el reflejo en los ojos ajenos, sino para la verdad que nace desde dentro. Y aquí ocurre la paradoja. Cuanto menos intentamos impresionar, más genuinas se vuelven nuestras conexiones. Pero cuidado, esta ilusión no solo sigue viva, sino que hoy se ha convertido en un monstruo gigantesco. Las redes sociales son el altar donde sacrificamos nuestra autenticidad para alimentar la ficción de ser observados. Publicamos el desayuno como si fuera un hito cultural. Escribimos pensamientos banales como si fueran revelaciones trascendentes. Convertimos cada detalle de nuestro día en espectáculo, como si el mundo estuviera esperando ansiosamente ser entretenido por nosotros. Y cuanto más pulimos esas migajas, más dependemos de la moneda más frágil de todas, la validación. Pregunta final para sacudirte: ¿estás viviendo para la autenticidad o para sostener la ilusión de que alguien te mira? ¿Estás dispuesto a apagar el reflector imaginario y encender tu propia luz? El espejo roto de la validación, pulimos nuestras fotos, editamos nuestras palabras, seleccionamos solo esos fragmentos de vida que nos muestran brillantes, plenos, admirables. Construimos un relato que hace parecer nuestra existencia más armónica, más exitosa, más digna de envidia de lo que realmente es. Pero esa superficie brillante tiene un precio. Cuando los me gusta no llegan, cuando el aplauso es menor al esperado, el vacío se expande como un eco. Duda, angustia, sensación de no ser suficiente. Y olvidamos que, al mismo tiempo, los demás también están ocupados sosteniendo sus propias versiones editadas. Cada persona tan concentrada en mantener su máscara que apenas tiene espacio para mirar la tuya. Y aquí aparece la primera grieta en este teatro de autoengaños. Si te detienes a observar tu propia conducta, ¿cómo interactúas con lo que otros publican? Miras una foto 1 o 2 segundos. Quizás presionas like de forma automática y luego corres hacia el siguiente estímulo. Rara vez te detienes a reflexionar. Rara vez profundizas. Tu atención es rápida, superficial, inquieta. Si así consumes la vida de los demás, ¿qué te hace pensar que su mirada hacia ti es distinta? Recuerda esas veces que cargaste vergüenza durante semanas por algo que dijiste o hiciste, convencido de que todos lo recordarían para siempre, para descubrir luego que nadie lo recordaba en absoluto. Aquí se revela lo que Jung llamó la asimetría fundamental de la experiencia interna. Tú tienes acceso total a tu mente, tus pensamientos, tus miedos, tus contradicciones, tus esperanzas.
Vives dentro de un flujo constante de emociones y diálogos internos. Eso te hace sentir un ser complejo, profundo, multidimensional. Pero cuando miras a los demás, solo ves su superficie, un gesto, una palabra, una sonrisa. Su mundo interno, tan rico y tormentoso como el tuyo, permanece invisible. El resultado es una distorsión. Tú te percibes como un protagonista con capas infinitas, y a los demás como personajes planos en un guión secundario. De ahí nace una de las mayores ilusiones de la vida social: creer que los demás nos perciben con la misma intensidad con la que nosotros nos percibimos. Pero la verdad es incómoda. Sobreestimamos brutalmente el espacio que ocupamos en la mente ajena. Para la mayoría de personas, incluso las más cercanas, no eres el centro de su universo. Apareces y desapareces en la periferia, como un destello que a veces queda y a veces se diluye en segundos. Esta verdad puede sentirse como un golpe al ego, porque hemos construido gran parte de nuestro valor sobre la convicción de que somos importantes para los demás. Aceptar que, en los universos internos ajenos, somos en gran medida irrelevantes puede sentirse como una negación de nuestra propia humanidad. Pero aquí Jung nos sacude con una invitación poderosa: no confundas irrelevancia con falta de valor. No es que no importes, es que la conciencia humana está diseñada para ser autocentrada. Cada mente solo puede habitar un punto de vista a la vez. Esto no es condena, es libertad. Porque cuando asimilas esta verdad, algo extraordinario sucede. El peso de los juicios imaginados se disuelve, el reflector inexistente se apaga, y puedes volver al centro de tu propia gravedad. Pregunta para dejar resonando en quien escucha. Si descubres que nadie te observa con la intensidad que creías, ¿seguirías actuando para la ilusión del público? ¿O te atreverías por fin a vivir desde tu verdad más desnuda? La revolución silenciosa de la autenticidad imagina por un instante la transformación que esto podría provocar en tu vida. ¿Qué te atreverías a expresar si el peso del juicio desapareciera? ¿Qué sueños perseguirías si el fracaso dejara de ser humillación y se volviera aprendizaje? ¿Qué verdades dirías si ya no estuvieras encadenado a la actuación de una máscara social? Este cambio no significa alejarse de los demás, ni volverse indiferente a la conexión humana. Significa redirigir tu energía, dejar de pulir disfraces para agradar al público y comenzar a explorar la fuente profunda del significado que late en tu interior. Carl Jung lo llamó soltar las cadenas de la persona, ese rostro social que usamos para cumplir expectativas. Al hacerlo, nos encontramos con el self, el núcleo interno donde habita la plenitud y la libertad. Vivir desde el self es vivir con valentía. Es comprender que tu valor no depende del aplauso frágil de una audiencia distraída. Porque mientras otros olvidan tus palabras o tus actos, tu propia psique jamás olvida si viviste en autenticidad o en imitación. La verdadera libertad no está en ser visto, sino en verte a ti mismo con claridad. Y allí aparece la paradoja más poderosa. Cuanto menos buscas impresionar, más profundamente comienzas a vivir. Cuando entiendes que los demás no están pendientes de ti como imaginabas, se revela que muchos de los roles que representas son funciones innecesarias, interpretadas para un público que, en realidad, casi nunca está mirando. Jung nos recuerda una verdad desconcertante. Cuando dejas de desgastarte en impresionar y actúas desde la autenticidad, en lugar de proyectar una imagen, te vuelves genuinamente más atractivo, más magnético, porque la autenticidad tiene una fuerza que ninguna máscara cuidadosamente diseñada podrá jamás imitar. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cuánta energía vital has invertido en sostener una imagen que quizá nadie observa con la intensidad que tú imaginas? El tránsito de buscar validación externa a cultivar autonomía auténtica no es simple, pero es preciso. No se trata de volverte indiferente, sino de recalibrar el peso que das a las opiniones ajenas en tus decisiones. El método práctico para soltar la máscara. Auditoría de motivación. Durante una semana, antes de cada decisión importante, pregúntate: ¿estoy eligiendo esto porque realmente lo deseo o porque quiero aprobación externa? Te sorprenderá descubrir cuántas de tus elecciones están contaminadas por públicos imaginarios. Reevaluación de miedos sociales.
Cuando sientas ansiedad en una interacción, indaga: ¿qué temo realmente? ¿Las consecuencias objetivas o solo la sensación subjetiva de ser juzgado? La mayoría de las veces descubrirás que tu miedo es desproporcionado al impacto real de la situación. La dicotomía del control, estoicos. Puedes gobernar tus actos, tus palabras, tus elecciones. No puedes gobernar las interpretaciones, reacciones o juicios de los demás. Y lo más revelador, no necesitas hacerlo, un ejercicio transformador. Durante una semana, observa el nivel real de atención que das a los demás. Verás lo superficial y fugaz que suele ser tu mirada. Notarás cómo tu mente regresa rápido a tus propias preocupaciones después de hablar con alguien. Y al reconocerlo, te das cuenta de algo liberador. Así como tú vuelves a ti mismo, los demás también vuelven a sí mismos. Nadie te observa con la intensidad que tu mente inventa. Pregunta que golpea al ego, pero abre la puerta al self. Si dejaras de gastar energía en la máscara, ¿qué verdad interna saldría a la luz y empezaría a guiar tu vida? La matemática implacable de la atención. Cuando alguien te cuenta una historia personal, ¿realmente escuchas con plena atención? ¿O tu mente ya está preparando lo que vas a responder? Cuando ves a una pareja discutiendo en un restaurante, ¿analizas en detalle la dinámica o simplemente registras la escena antes de volver a tu propia conversación? Esta observación nos revela una medida brutal. La atención humana es limitada, frágil y casi siempre interrumpida por nuestro propio mundo interno. Si tu atención es así de dispersa, ¿por qué esperar que los demás te dediquen más enfoque del que tú mismo eres capaz de ofrecer? La matemática de la atención no perdona. Nuestros recursos cognitivos son finitos y están dirigidos, en su mayoría, hacia adentro. Preocupaciones, planes, recuerdos, anticipaciones. Pero aquí aparece la práctica más transformadora. Descubrir tu propio centro interno de aprobación. Cuando este insight se integra de verdad, vives una reconfiguración existencial. Tu identidad deja de orbitar alrededor de la validación externa y comienza a girar en torno a la coherencia interna. Antes de este despertar, la vida es vigilancia constante. Cada interacción se siente como un examen. Cada silencio como un posible rechazo. Cada crítica como una amenaza a tu valor. Tu autoestima se convierte en un barco a la deriva, dependiente de las olas del reconocimiento ajeno. Después de encarnar esta sabiduría, nace lo que podríamos llamar estabilidad existencial. Ya no necesitas sostener una actuación continua. Te permites ser imperfecto en público porque comprendes que tus fallos no son observados con la intensidad que antes temías. ¿Cómo se manifiesta esta transformación en las conversaciones? Dejas de intentar impresionar y empiezas a participar con curiosidad genuina. En el trabajo, decides en función de tus valores reales y no de lo que imaginas que otros respetarán. En los vínculos, abandonas la fachada y generas relaciones más profundas y libres. Y aquí está la ironía hermosa. Cuando dejas de intentar agradar a todos, atraes naturalmente a quienes resuenan con tu autenticidad. Cuando dejas de seguir un guión social impuesto, aparece tu voz única. Surge también una dimensión de compasión radical. Comprendes que los demás están tan atrapados en sus dramas internos como tú lo estabas en los tuyos. La crítica deja de sentirse personal, porque ves que muchas veces no habla de ti, sino de sus propias inseguridades. Imagina despertar mañana completamente libre de la necesidad de impresionar. ¿Qué cambiaría de inmediato en tu vida? Carl Jung lo diría sin rodeos. La libertad auténtica no nace del apego, sino de aceptar nuestra soledad fundamental. Cuando comprendes que nadie se preocupa por ti en la medida exacta que imaginabas, no te vuelves menos humano, te vuelves más profundamente humano. Esto no niega el valor de las relaciones, al contrario, las coloca en una perspectiva más realista y paradójicamente más amorosa, porque cuando dejas de pedir validación constante, algo se libera dentro de ti. Ya no llegas a los vínculos desde la carencia, desde el hambre, desde el silencioso clamor de «mírame, confírmame». Llegas desde la plenitud interna, y entonces ocurre la alquimia. Dejas de exigir que los demás carguen con el peso de tu valor, y empiezas a encontrarlos desde la comprensión, desde la compasión,
desde la claridad de quien ya no ve a las personas como proveedores de lo que le falta, sino como compañeros en el mismo viaje humano. Esa simplicidad nacida de la conciencia no es pequeña. Es libertad en su forma más pura. Pregunta para cerrar este tramo. Si ya no necesitaras aprobación para existir, ¿cómo se vería la versión más desnuda y luminosa de ti mismo? El umbral de la verdadera libertad. Empiezas a notar cuánto esfuerzo innecesario invertías en interpretar papeles, en ponerte máscaras distintas para cada escenario, en doblar tu verdad para encajar en públicos imaginarios. Y de pronto, la necesidad de actuar se desvanece. Ya no eres esclavo del juego agotador de adivinar cómo te perciben los demás. Ya no vives con la obsesión de controlar sus reacciones. Ese miedo profundo al juicio que dictaba tantas de tus elecciones comienza a disolverse, y en su lugar se abre un nuevo modo de existir, más solitario, y al mismo tiempo infinitamente más conectado, más solitario, porque descubres que cada ser humano vive encerrado en el universo irrepetible de su conciencia, y nadie puede penetrar del todo en la hondura de la experiencia del otro. Más conectado, porque es precisamente ese reconocimiento de soledad lo que siembra la semilla de la verdadera empatía. Solo cuando aceptas que el otro también está solo en su mundo interior, puedes encontrarte con él desde una compasión auténtica y no ensayada. Carl Jung lo nombró con precisión: individuación. El destino de cada ser humano es llegar a ser quien realmente es. Pero para caminar ese sendero, debes soltar las muletas psicológicas de la validación constante. La libertad significa responsabilidad total. Significa reclamar la autoría de tu existencia sin esconderte detrás de excusas ni juicios ajenos. Por eso la libertad auténtica asusta, parece peligrosa, y sin embargo es la única libertad que vale la pena buscar, porque es la única que te pertenece por completo. Si miras hacia atrás, lo notarás. Tus momentos más poderosos de crecimiento no fueron los de agradar a todos. Fueron esos instantes en que actuaste sin pedir permiso, cuando te atreviste a ser distinto, cuando enfrentaste la incomodidad del rechazo con tal de ser fiel a tu llamado interno. Esos momentos no fueron cómodos, pero fueron los que te transformaron. Aquí yace una verdad hermosa. Cuando te liberas de la prisión de vivir para las expectativas ajenas, no solo te liberas tú, los liberas también a ellos. Dejas de cargar a los demás con el peso invisible de validar tu existencia. Y les das permiso de encontrarte en autenticidad, no en máscaras ensayadas ni en actuaciones superficiales. Esa libertad se expande como ondas en el agua. Se convierte en una invitación silenciosa para que otros también se atrevan a habitar su verdad. Carl Jung lo vio venir, una revolución silenciosa, no la de cambiar gobiernos ni reescribir leyes, sino la de transformar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros y con la vida. Una revolución interna que comienza con una constatación humilde. La gente no piensa en nosotros tanto como creemos. Y en esa revelación se abre la puerta de la liberación, porque si la mirada imaginaria de los demás no está fija en ti, entonces eres, al fin, libre de vivir como eres. Te dejo con esta pregunta: ¿cuánto de tu vida ha estado moldeado por la persecución invisible de la aprobación? ¿Y cuánto más podría expandirse tu existencia si soltaras, de una vez por todas, esa persecución? Cada vez que eliges autenticidad sobre aprobación, cada vez que escuchas tu voz interna por encima del ruido externo, refuerzas los cimientos de tu libertad. Si esta reflexión resonó en ti, compártela con alguien que cargue el peso de las expectativas ajenas. Tal vez sea el alivio que necesita escuchar. Y recuerda esto con fuerza: el instante en que dejas de vivir para la aprobación de otros es el instante en que realmente comienzas a vivir para ti. Si estas reflexiones resonaron contigo, te invito a dejar en los comentarios una frase que se convierta en tu propia afirmación. Una frase que ancle este despertar en tu vida y que te recuerde, cada vez que la leas, que ya no necesitas vivir para la mirada de nadie. Tu voz importa aquí, porque juntos estamos creando una comunidad comprometida con explorar la vida en sus niveles más profundos, donde la filosofía y la psicología se vuelven carne en nuestras luchas cotidianas. Y si conoces a alguien que carga con el peso de las expectativas ajenas,
Comparte esto con esa persona. Quizás le regale la misma liberación que ahora sientes dentro de ti. Finalmente, si quieres seguir explorando estas ideas, suscríbete al canal y activa la campana. Tu apoyo hace posible este espacio, un lugar donde la sabiduría de Jung puede ser honrada, explorada y sobre todo vivida en la práctica.